Padre, gracias por este momento glorioso, Señor. Mientras tus hijos oran y te buscan, Señor, el poder de tu palabra y de tu presencia está con todos aquellos que requieren de tu guía, de tu protección, de tu compañía, pero sobre todo de tu presencia, Señor. Gracias porque en este momento estás también aquí con nosotros, guiándonos, permitiendo que la palabra que vamos a leer no retorne vacío, Señor, sino que por el contrario cumpla todo el propósito con el cual tú la enviaste, Señor. Gracias por la paz, por la seguridad que nos traes, y la confianza de saber que podemos clamar a ti y que tú no nos dejas avergonzar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayan al libro de Jueces, capítulo 6. Jueces 6. Ustedes, la semana pasada creo que hablamos de este tema, de este mensaje. Jueces, capítulo 6. Ahora les digo qué versículo retomamos, pero hacemos una pequeña sinopsis de lo que hablamos el martes pasado para contextualizar. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Recuerdan que hablamos, bueno, quienes estuvieron y si no, para contextualizarlo, Jueces habla de ese evento en el que, recuerdan, los madianitas rodeaban a Israel, y los israelitas estaban tan asustados y tan atemorizados que la escritura dice que se hicieron cuevas, cavernas y lugares fortificados para esconderse de cuando los madianitas venían a atacarlos. Y el ataque que ellos hacían no era para matarlos, era un ataque que buscaba consumir y acabar todo lo que ellos estaban produciendo. Entonces sembraban inmediatamente no, pero esperaban de que las cosechas estuvieran seguramente a punto de cosecharse, y se venían con todos los ganados y con todos ellos y pisoteaban, desbarataban absolutamente todo lo que ellos estaban produciendo. Hicimos un símil, un paralelo tal vez, de lo que las cuevas significaban para identificarnos nosotros como seres humanos en ese contexto. Porque leíamos que las cuevas eran lugares en los que ellos se escondían porque tenían temor de. Es decir, los sacaron de su propio hábitat. Y estas cuevas, hablamos en su momento, se podían dar un ejemplo en la vida de las personas de cómo se hacían esas habitaciones oscuras al interior de la estructura mental y emocional de la persona, con cosas que de pronto estaban por ahí guardadas y que generaban miedo, generaban temor, y que evitaban que los frutos que nosotros sabemos que damos por el Espíritu Santo se manifestaran. Entonces se hacía una especie de recordatorio frente a ellos. Estaban en cuevas, sembraban, pero apenas venía el otro, volvían a sus cuevas. El ser humano guarda cuevas, guarda espacios oscuros donde su mente y su emoción se acurrucan, donde su mente y su emoción se concentran, y en muchos momentos los frutos que deberíamos estar dando por X o Y razón, porque somos conocedores de la palabra, o porque Dios nos conoce, o por la razón que sea, nosotros deberíamos estar dando unos frutos, y resulta que esos frutos pareciera que no se manifestaran porque aquellas cosas, esos espacios que están dentro de oscuros, permite que salga de ellos algo que es, llámele miedo, llámele incertidumbre, llámele lo que sea, impedía de que esos frutos se manifestaran. Entonces, hablábamos de espacios que dentro de nosotros tenemos que asegurarnos de que dejen de ser cuevas. Retomemos entonces Jueces capítulo 6. Leímos del versículo 1 al 3. Vamos a leer de nuevo ahí. Dice que versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová,
y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Ahora, una pausa obligada aquí. Jueces capítulo 6, versículo 1. Acabamos de leer el 1. Algo importante para que tengamos presente aquí. Madián es el pueblo que estaba azotándolos. Y Madián fue no cualquiera. Dice la escritura que era uno de los hijos de Abraham. El cuarto hijo de Abraham que tuvo después de que Sara, su mujer, muriera. Entonces, recordemos que no fue la descendencia de Isaac, que era la de la promesa. ¿Ok? Él tuvo otros hijos, entre ellos Ismael, por ejemplo. Pero Madián fue, dice la escritura, es el cuarto hijo de esa generación que Abraham tuvo con otra mujer después de Sara. Y qué curioso, qué interesante. Madián significa, ojo lo que significa, desacuerdo y juicio. Desacuerdo y juicio. Entonces imagínense ustedes, venía el desacuerdo y venía el juicio y la gente se metía en cuevas, porque era la manera de quedarse escondidos. ¿Ok? La cueva es sinónimo de oscuridad. Y hay varios tipos de cuevas. Hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. Porque la escritura, lo vamos a leer ahora, estamos en Jueces capítulo 6, vamos a leer ahora a partir del versículo 2. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. De nuevo pausa. Madián significa ¿qué? Juicio y desacuerdo. ¿Ok? Juicio y desacuerdo. Entonces, por causa del juicio y desacuerdo, que era lo que tipificaba el nombre de Madián, la tribu del pueblo, el pueblo de Israel dice que se hizo cuevas. Mire que no las encontró hechas. Porque a propósito del tema, buscando, uno se da cuenta que hay distintos tipos de cuevas. Hay unas que son las que el mar hace, hay otras que son las que los volcanes hacen, hay otra que es el viento el que las hace, de distintas maneras. Pero las cuevas dice que ellos las cavaron. Y en esas cuevas, oscuras, húmedas tal vez, entonces ellos estaban pendientes de guardar algo con lo que sobrevivían, con lo justo. Les quedaba lo justo para que no les pasara como a la viuda de Eliseo, ¿cierto? Que dijo, no, cocinamos esto y mi hijo y yo nos morimos. Las cuevas las tenían para preservar alguna cosita todavía. Y uno diría, pero gracias a Dios siquiera tenían las cuevas. Pero las cuevas habían sido cavadas por ellos como consecuencia del juicio y el desacuerdo que había. Que o sea, ellos preveían, era como una prevención, ellos querían, por si acaso, hicieron sus cuevas. Vamos a tratar de dar un ejemplo, y perdónenme si me exagero o si estoy fuera de los papeles, pero buscaremos con la ayuda de Dios que sea apropiado. Una persona que vive un trauma, porque en un accidente tal vez algún familiar o un amigo o amiga sufrió algo delicadísimo. Y un mecanismo de protección, esto sucede mucho sobre todo en los niños, un mecanismo de protección que probablemente puede tomar lugar en ese momento debido al impacto, es que se quiera desarraigar o por lo menos cerrar la puerta a ese recuerdo. ¿Ok? De tal manera, algunos hablan de que unas personas pueden quedar o llegar a estar en negación, ¿cierto? O simplemente que el trauma o la circunstancia fue tan fuerte, los afectó tanto, que conforme fueron creciendo, más bien decidieron tapar eso. No lo hicieron de manera consciente, pero casi que un mecanismo instantáneo de protección cierra eso. El que lo cerrara no significa de que lo olvidó o de que lo limpió. Significa de que eso quedó allí como algo que se está descomponiendo
y que efectivamente va a dejar un hueco marcado. Y vamos a observar, lo hemos tal vez escuchado, cómo mucha gente termina asistiendo al psicólogo, al psiquiatra, para que lidie con esos aspectos que de niñez o juventud fueron pues tan traumáticos para las personas. Eso nosotros podríamos identificarlo como una cueva que emocionalmente la persona cava para esconder allí su dolor con aquello que no quiere lidiar. Pero el hecho que no quiera lidiar con eso no significa de que no esté. ¿Ok? No significa de que no esté. Algún pastor lo escuchaba tiempo atrás, tal vez con una postura fuerte, pero entiendo el porqué, diciendo, le hablo a las mujeres que han sido abusadas, que en su niñez fueron abusadas por sus papás o por sus familiares, o a los niños, no solamente mujeres, pero que en ese momento tienen 50 años y llevan 30 años en el Evangelio. ¿Por qué usted todavía sigue viviendo bajo el recuerdo de aquel momento tan traumático que vivió en la juventud? Y para nosotros desde la normalidad, digámoslo así, del análisis, tendríamos que pensar, pero es que es normal, fue una circunstancia compleja. Pero ¿qué esperaría una persona que ya conoce de Dios, que su corazón ha sido sanado, que su corazón ha sido llenado de la presencia de Dios, donde todas esas cicatrices de lo que fue la niñez, la juventud, o lo que sea, porque no tiene que haber sido joven, puede haber sido ya adulto, que le pasó algo muy fuerte, impactante. De si nosotros ya conocemos a Dios, decía el pastor o el predicador, es justo ya que permitamos que Él sane nuestras heridas. Y si Él sana las heridas, Él no lo hace con pañitos de agua tibia para que después se manifieste de nuevo. Dios entra y hace su propósito para que la persona sea verdaderamente libre. ¿Ok? Esto es básicamente ese paralelo que estamos haciendo con la escritura que acabamos de leer. Ellos cavaban, pero estaban presos de miedo, porque había existido desacuerdo y porque había existido también juicio. Y recuerdas que la semana pasada hablábamos a propósito de cómo el primero que juzga es nuestro propio yo. O sea, nosotros somos tal vez los más duros con nosotros mismos. Sí. Porque nadie más conoce el pensamiento que cruzó nuestra mente. Estoy hablando de ya aquellos que estamos en Cristo. Y que en algún momento nos confrontamos y decimos, pero yo cómo, ya estando en Cristo, habiendo sido lavado y liberado y sanado por Él, cómo vuelvo otra vez a caer en aquello. Y cómo me voy a parar a predicar, o cómo me voy a parar a orar, si acabo de pasar esto, si volví a caer en aquello. Y la primera mano que nos señala es la nuestra propia. Aquella que está diciendo, no has hecho nada, es pura religiosidad. ¿Cierto? Cuando lo que tendría que manifestarse es una libertad absoluta. Y esto es una oportunidad para manifestar. Nosotros adoramos, hablamos de Dios, ministramos de Dios, leemos de Dios y compartimos de Dios indistintamente de cuál sea nuestro pensamiento y de nuestra emoción acerca de las circunstancias que hayamos vivido. Les doy un ejemplo. Es muy seguro que ustedes y yo hayamos vivido momentos en los que digamos, yo no quiero ir a la iglesia. Y no estoy hablando simplemente porque tiene pereza, porque a todos nos ha dado pereza. Yo he vivido. Pero seguro que han vivido momentos en los que hay una situación a la lectura de cada persona compleja que dicen, no, yo si acabo de tener esa discusión con mi esposo, yo cómo voy a ir a la iglesia. ¿Ok? O si acabo de tener esa circunstancia donde vi que mi fe no era la firme, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Y resulta que contra toda lógica del ser humano, lo que Dios espera es que en ese momento nosotros corramos a la presencia de Dios. ¿Ok? Y les digo, porque, dime, pero creo que también pienso que podría pasarse por hipócrita, ¿no? Porque creo que eso también es la palabra, ¿no? Claro, pero la hipocresía habla de yo aparentar algo que no soy.
¿Recuerdan ustedes que Jesús decía, hagan, no hagan como ellos hacen, pero sí hagan lo que ellos dicen? Dice, Entonces lo que nosotros tenemos que estar atentos es a lo que nos dicen, porque les doy un ejemplo, y ha pasado. Ejemplo, por una circunstancia X o Y, entonces hay una discrepancia con mi esposa. Y sucede media hora antes de la predicación de la palabra. Y entonces es muy probable que el pensamiento que llegue es, y yo pongo en cara, me voy a parar a predicar. ¿Cierto? La lógica humana nos dice eso. Y entonces ahí aplica lo que tú dices, es que es hipocresía. ¿Sí es hipocresía? no. Hay una responsabilidad, obediencia. hay una responsabilidad para con Dios, a propósito, porque Dios se encargará de tratar conmigo con aquello que tiene que tratar conmigo. Pero lo va a hacer cuando yo llegue a su presencia, no huyendo de ella. Por eso, el peor, o una de las peores circunstancias en las que un creyente puede caer, es que cuando se sienta tan afligido por lo que sea, es que decida, no oro, no voy a la iglesia, no adoro, hasta que no me sienta con ganas de volver a hacerlo. Porque Dios espera que suceda exactamente todo lo contrario. Porque si no, nosotros estaríamos alimentando esas cuevas que seguramente han estado allí llenas de maleza, pero que están allí y que Dios necesita que las llenemos. Recuerdan que la semana pasada hablábamos de aquí en la Buitrera, por ejemplo, que se conoce como una zona que fue muy minera, que está llena de huecos y de socavones. Y de cómo las empresas mineras lo que hicieron fue sellar las entradas de los túneles. Pero los túneles siguen exactamente intactos por dentro. Y el agua que todavía filtra entre las montañas y que sale, que ellos utilizaban para lavar o no sé qué hacían con eso, ¿les acuerdan que hablamos de que produce algo que acá le llamamos pomarrosa, que es un agua como color naranja, que está totalmente contaminada? Porque lo que se tapó fue la entrada. Y Jesús dijo una palabra preciosa para eso. Y él dijo, sepulcros blanqueados. O sea, se pinta la entrada de la tumba y cree que con eso desaparece el hedor del cuerpo que se está descomponiendo. Nada que ver. Entonces lo que Dios necesita es que nosotros, esas cuevas, dejen de existir y que sean llenadas, que sean llenas por su presencia. Porque no nos conviene dejar los espacios abiertos, oscuros y húmedos. Y esto me lleva a un punto que les mencionaba ahora a propósito de las distintas cuevas, o lo que decía la escritura. Decía que ellos se hicieron cuevas y había otra cosa que después decía, ¿recuerdan qué decía? Cuevas y tres cosas se hicieron como consecuencia de los ataques de los madianitas. Cuevas, Montes y cavernas. cavernas y lugares fortificados. Entonces, casi que por escalas. Cueva uno diría, pues es un lugar donde entramos y puede que quepa una persona, puede que quepa toda la iglesia, pero puede que no. Pero una caverna implica un lugar con mucho más espacio, tal vez con ramificaciones de ingreso y de acceso, algunas muy estrechas, algunas oscuras, húmedas, más complejas de acceder. La cueva nos presenta la entrada y cierto límite de acceso. La caverna habla de entrada, límite de acceso y ramificaciones. Más complejo todavía. Porque si es duro sacar algo que está en la cueva, imagínense si no se hace durísimo sacar algo que está en un hoyo por allá, metido dentro de una caverna. Se hace complejísimo. Entonces, nosotros estamos llamados para que emocionalmente hablando, ojo con lo que les voy a decir, emocionalmente hablando, mentalmente hablando y físicamente hablando, seamos sanos. Lo que tiene que producir la palabra en nosotros es sanidad y llenura. No solamente sanidad, gloria a Dios por la sanidad. Dejó la herida de sangrar, cicatrizó. Pero ahora ¿con qué es reemplazada? ¿Qué viene ahora a ocupar el lugar?
tiene que haber la palabra. Tiene que existir la presencia del Espíritu Santo que sea el que ahora se encargue de llenar el espacio. Y puede que uno diga, pero ¿cómo vamos a llenar una cueva? La tenemos que rellenar de arena, de escombros. Bueno, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, gracias a Dios, es tan plena y es tan manifiesta que no tiene medidas, pero que tenemos la completa seguridad de que abarca todos y cada uno de nuestros espacios. Los madianitas estaban aprovechándose del temor, del miedo con que habían vivido los israelitas. Y ese miedo hacía de que lo que ellos producían como fruto, cualquier cosita que pasara, volvía otra vez y había momentos en los que seguramente la gente pensaba que ya había dado pasos que lo liberaran de aquello que antes estaban atados, ¿cierto? Es, por ejemplo, una persona temerosa, o una persona iracunda, o una persona mentirosa, o bueno, cualquier cosa. Y la persona ya conoce al Señor y está claro que tiene que producirse un cambio en su vida y se da cuenta que lleva 3 días sin decir groserías y qué bueno, hasta que apareció el taxista que se le cruzó, el perro que se le cruzó, el vecino, y lo que salió no fue un gloria a Dios, sino un maderazo. Y uno dice, ay, pero ¿y si yo ya sé lo que tenía que hacer? Yo sé lo que tenía que producir mi vida. ¿Cómo es posible que ahora salga esto? Y uno podría decir, gloria a Dios, porque eso sale. Porque significa de que si sale, es porque todavía está. Todavía estaba ahí. Y si está, es algo que todavía lo está produciendo. Y Dios va a querer que nosotros seamos vaciados de todo aquello que no es Él. Los israelitas estaban en humillación. Y ellos mismos cavaron las cuevas e hicieron las cavernas. Y voy al tercer punto de esa descripción, que semanas atrás Dios nos dio un mensaje acerca de eso, que tenía que ver con las fortalezas. Ustedes recuerdan cómo la fortaleza al interior está diseñada para evitar que el de afuera llegue. Entonces, los israelitas se hicieron cuevas, se hicieron cavernas, y dice que hicieron lugares fortificados. Entonces uno dice, pero es que se tenían que proteger de los asaltantes, de los enemigos. Pongamos eso en perspectiva en lo que es la estructura del ser humano. Imagínense una persona que por protegerse se olvidó de lo que pasó en el pasado. Quedó en una cueva. Pero eso que está allí, como está allí, sigue abriendo algún tipo de camino. Y entonces lo que inicialmente era un hueco, una cueva, se convierte en una especie de caverna, porque sigue comiendo y sigue comiendo. Y eso que está allá adentro, como cualquier célula cancerígena, va a tratar de sobrevivir a cualquier manera. Entonces, para hacerlo, crea una postura o una construcción fortificada. De tal manera que lo que se intente hacer desde afuera para vencerlo sea prácticamente imposible. Y eso hace que la persona cada vez sea más complejo acceder a la libertad verdadera que Dios le dio o nos ha dado. Los madianitas estaban en esa circunstancia. Estaban totalmente afligidos, totalmente cercados por ellos mismos, a pesar de lo que Dios ya les había dado. Ellos habían recibido la tierra prometida, pero se apartaron de Dios. Y entonces, como consecuencia, viene otro pueblo y los somete y los aplasta. Versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Cómo queda una persona después de una crisis emocional o una crisis mental? Físicamente hablando, ¿cómo queda una persona? Totalmente agotada, extenuada. De hecho, pareciera que la lucha mental genera y requiere muchísimo más
que inclusive la física misma, ¿cierto? ¿Cómo queda una persona después de una circunstancia en la que sabe que debe confiar en Dios, en la que sabe que los frutos que debe producir son los que Dios ha puesto, y de pronto se encuentra con que salió lo que estaba guardado en la cueva? Y ellos tenían miedo. Y una de las cosas que tiene que salir de nuestro corazón, sí o sí, es el miedo. Convénzanse de esto, no porque yo lo digo, contextualícense con lo que la Escritura dice. Cuando se asocia Dios con el hombre, Dios dice que tengamos temor de él. Nunca Dios nos instruye a que tengamos miedo de él. Y para que no malinterpretemos cuál es el temor de él, él nos describe, Proverbios, ustedes pueden leerlo, capítulo 1, en el 8, qué es lo que es el temor de Jehová, que dice que es el principio de la sabiduría. O sea que es distinto a cualquier semejo o remedio del miedo. Si hay miedo, y todos y nosotros sabemos si en realidad lo hay, debemos tener presente de que no proviene de Dios. El miedo fue lo que hizo que ellos cavaran dentro de sí mismos para esconderse. Y al esconderse, no estaban produciendo nada más que desechos que a su vez los iban a afectar más y más. Vamos a saltar al capítulo 7. Capítulo 7. No, perdón, antes de eso. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, pero no pierdan Jueces, que regresamos allí. Está por ahí unas 30 páginas, 20 páginas más adelante. Un poquito más de Primera de Reyes, ¿qué? Primera de Reyes 19, y vamos a leer del versículo 9 en adelante. 19. Entonces recuerde, ¿qué significa Madián? Desacuerdos y juicio. Y juicio. ¿Ok? Madián. Los madianitas tipificaban el desacuerdo y juicio. Pero el desacuerdo no necesariamente en el altercado del uno con el otro, aunque también tenía que ver con eso. Pero el desacuerdo es también considerar que lo que Dios nos ha dado, el pacto que Dios nos ha ofrecido, ¿saben qué dice la Escritura? Y creo que lo cantamos ahora más adelante. Dios es fiel con nosotros. Él permanece fiel. Eso fue una parte de entender qué fue lo que Él acordó darnos. Y cuando la fidelidad de Dios es puesta en entredicho, viene el desacuerdo. Viene el pensamiento de decir, Dios no está contigo, Dios no te perdona, Dios no te quiere, Dios no te sana, Dios no te libera. Pero lo que la Escritura está diciendo es totalmente distinto. Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer versículo 9 en adelante. Amén. Versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Pausa obligada. ¿Recuerdan el pasaje de que está hablando? Elías viene de darse machete y plomo con 400 profetas de Baal, ¿cierto? Y apareció por allá una señora reina que dijo, ay, yo lo voy a mandar a matar. Y salió corriendo. Y no lo paró sino hasta que encontró una cueva. Y significativamente, cuando Dios lo encuentra en la cueva, Jehová, esa es la descripción de la escritura que estamos leyendo, cuando lo encuentra en la cueva, le dice, sal de allí. Donde él llegó a refugiarse, y miren la asociación, llegó a refugiarse porque venía con miedo de que lo iban a matar. Es más, cuando el Señor le habla, le dice, es que no quedo sino yo, de todos los profetas tuyos, y me andan buscando para matarme. Y él no tiene todavía idea de que ni por últimas él es el único que queda. Dios le va a decir, yo me guardé un remanente. Hay gente que no ha doblado rodilla ante los Baales. ¿Por qué tienes miedo? Esa es la pregunta
pregunta que tendríamos que hacer nosotros. ¿Por qué tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? El miedo es una cueva, vive en una cueva. Y si a usted le gustan las cuevas, le gustan los murciélagos, Murciélagos. ¿cierto? Para algunos son atractivos, pero entrar en una cueva llena de murciélagos, donde está todo el desperdicio que ellos producen, no es un sitio para nada agradable estar. Una caverna de esas en donde está lleno de los desechos de ellos y están viviendo ellos, no es el sitio en el que uno quiere que le vuelen por la cabeza todo ese poco de animales. Las cuevas no son lugares para que nosotros nos escondamos, ni con Dios, ni de Dios. ¿Sabe qué dice la Escritura? Si quisiéramos encontrar un paralelo o un semejante, que Dios nos guarda en el hueco de su mano. Y es muy distinto, muy diferente estar en el hueco de la mano de Dios a metido en una cueva diciendo que Dios nos proteja y nos guarde. Puede que las cuevas hayan funcionado en algún momento. Quienes creen en el concepto evolutivo hablarán pues de los cavernícolas, por ejemplo, que vivían en cavernas y se aprovechaban de todo ese tipo de cosas. Sin embargo, no se quedaron siendo cavernícolas. Si la evolución fuese como la plantean, entonces el ser humano creció o evolucionó. Nosotros espiritualmente no podemos quedarnos dando los mismos frutos que teníamos justo al principio, cuando tuvimos ese primer amor con Dios. En nosotros se deben producir frutos. Y los frutos, ojo con esto, los frutos van a querer ser robados. Si nosotros que vivimos en zona campestre, sabemos lo que significa haber sembrado ese arbolito, ver cómo le empiezan a salir esos retoños verdes preciosos y levantarse al otro día y ver que la hormiga riera No, ese lo comió. acabó con él. Porque es que el retoño, lo que está saliendo, el renuevo, el fruto nuevo, es apetitoso, es apetecible. Y los depredadores quieren alimentarse de él para que no haya más fruto. Y Dios dándonos a nosotros para que se produzca en nosotros. Miren, es imposible que teniendo al Espíritu Santo entre nosotros no produzcamos frutos. Digo que es imposible porque es imposible. Es imposible, claro. Los frutos se producen, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que en muchos momentos viene el madianita, viene el disociador o viene el acusador a querer robar los frutos que se están produciendo. Y nuestra labor es, número uno, tener conciencia de que nunca vamos a dejar de producir frutos, pero que tenemos que hacer lo que sea necesario para que el fruto, que dice la palabra, permanezca, para que nuestro fruto permanezca. ¿Y cómo va a permanecer el fruto? Yo no he intentado nunca meterme en una cueva, pero he entrado a tal vez alguna, y la vegetación que hay al interior, por no decir que es nula, es prácticamente nula, porque no le entra la luz del sol. Entonces los frutos que se pueden dar allí no son para nada apetecibles. Es más, hay un pasaje de la Escritura donde el rey David dice que estaba huyendo de Saúl. No sé si ustedes lo recuerdan. Y ellos se meten en una cueva. Y dice la Escritura que el rey Saúl estaba haciendo sus necesidades dentro de la cueva. Mejor dicho. Él está, o sea, la cueva no era para sembrar, bueno, a no ser que hubiera comido semillitas y quisiera producir algo más. Pero está haciendo sus necesidades para que entiendan lo que pasa al interior de la cueva. Oscuro, húmedo, desagradable. No es probable que la vida se reproduzca en esas condiciones. Nuestros frutos tienen que estar expuestos a la luz de la palabra de Dios para que la llenura del Espíritu Santo produzca en nosotros lo que Dios ha determinado que tenga que pasar. Sé que han habido cuevas en nosotros. Sé que han existido cavernas tal vez.
Pero lo que tenemos que empezar a hacer es evitar de que éstas se conviertan en lugares fortificados. Porque, como hablamos semanas atrás, la palabra fortaleza nos puede por un segundo distraer. Porque fortaleza suena a fuerte, ¿ok? Como es algo que es bueno, que todos debemos de tener. Es más, uno siempre está diciendo que Dios nos dé fortaleza, ¿ok? Pero las fortalezas de las que habla la Escritura que nosotros tenemos que cuidarnos, las que menciona la segunda carta de Corintios, que dice que nosotros llevemos cautivo todos nuestros pensamientos para derribar todo argumento y toda fortaleza que se levanta en contra. Y miren ustedes que la fortaleza de la que habla Dios que hay que derribar y derrumbar no es aquella que nos ubica como, uy, Dios me hizo fuerte, Dios me fortaleció. No, es aquella que se dispone a evitar que la ayuda venga de afuera. Y hay veces el ser humano, muchas más veces de la que quisiéramos, está en una posición en la que sabe que necesita ayuda, entiende que necesita ayuda, conoce que la ayuda le conviene, pero está preparado para evitar que la ayuda llegue. Porque está en un lugar fortalecido, está en un espacio cavernoso o está en un espacio de cueva, en donde se acostumbró a vivir. Y al mejor estilo de las películas de ciencia ficción o futuristas, donde llegaron los aliens o llegaron los sobrevivientes de la pandemia de turno de cada una de esas películas, que viven en la oscuridad y que cuando salen generan temor y temblor y son espectros básicamente del demonio. Al interior de la oscuridad no se puede producir nada distinto a oscuridad. Nosotros estamos llamados a dejar que seamos ventilados por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No debe haber lugar, no debe haber cuevas en nosotros que estén vacías. Y si están vacías, tenemos que asegurarnos de que nosotros le quitemos la puerta para que el Espíritu Santo fluya, nos limpie, sane y avive lo que Él ya nos ha dado a nosotros. ¿Cómo? Hay veces uno se pregunta, pero si yo llevo ya 2 días en el Evangelio, ¿cómo me pudo haber pasado esto? ¿Cómo pude haber dicho aquello? ¿Cómo pude haber reaccionado de esta manera? O si yo llevo 50 años en el Evangelio, ¿cómo todavía sigo actuando, pensando, diciendo de esta manera? Y la única respuesta es que estamos lidiando con circunstancias de nuestro interior que han estado oscuras, que han sido cerradas, que han estado esquivas a que entre la luz. Y esa luz, como dice la Escritura, produzca vida y produzca abundancia. La luz de nosotros es Dios a través de su palabra por su Espíritu Santo. Repito, la luz de nosotros es Dios. Recuerden, la oscuridad está tipificada en el pasaje que leímos, Madián. De nuevo, ¿qué significa Madián? Desacuerdo y juicio. Y esto era algo que ellos estaban viviendo constantemente. Dios nos llama, a ustedes y a mí, a que no tengamos espacios en los que Él no pueda entrar. Hay personas que han vivido eventos en sus vidas catastróficos, tenaces, que cuando siquiera mencionan el tema, inmediatamente como que hicieran una barrera protectora en la que se desentienden del tema que están tocando. Entonces, por ejemplo, si hubo un abuso, una violación, y ese es el tema que está tocando, la persona probablemente en su mente llegó y se puso en el modo automático y está pensando en el reggaetón de turno, en la canción, en lo que sea. Porque creó un mecanismo de defensa que evita generar sufrimiento ante la exposición de esa circunstancia. Y resulta que Dios está diciendo todo lo contrario. Dios está diciendo, yo toco a la puerta, ábreme, déjame, que yo quiero entrar y yo quiero sanar. Porque Él no es el destructor. El destructor es el que viene para robar, para matar y para destruir. Pero la Escritura dice que Dios viene a nuestras vidas
para darnos vida y vida en abundancia. Por favor, mantengan en perspectiva lo que sucedía con los israelitas en las cuevas. De hecho, Gedeón, que es el personaje central del pasaje que estamos leyendo, dice que se encontraba escondiendo lo que había producido. Porque ellos tenían seguramente ya más bien agendado en qué momento aparecían los madianitas. Entonces, cuando las cosechas estaban ya dando el esplendor del fruto, ahí mismo aparecían. Y seguramente ellos ya prevenidos cogían y con eso era lo que entraban para allá, para las cuevas, y sobrevivían. Sobrevivían. Los cristianos no estamos llamados a sobrevivir con las obras para tener lo justo. Y no estoy hablando de lo económico. Estoy hablando de lo que como estructura mental, emocional, debemos y tenemos que tener. Estamos llamados para estar plenos, llenos de Él, de gozo. Si hay algo que tendría que impactarnos, y se lo digo de corazón, y me lo digo, si hay algo que tendría que impactarnos y que debería producir en nosotros temor, es darnos cuenta de que el gozo se está desapareciendo. Cuando hablo del gozo no hablo de la gana de reírme, de la alegría. Están asociados seguramente. Pero el gozo es la paz y la tranquilidad que gobierna nuestras vidas, no importa qué. Y si nosotros lográramos identificar que ese gozo por alguna razón se está yendo, y ustedes, yo sé que lo hemos experimentado en algún momento, cuando se interpreta un vacío. Y uno no sabe por qué, pero algo como que no cuadra, algo que no ha encajado. Y la persona está inquieta. A nosotros los creyentes, cuando esa circunstancia suceda, tenemos que hacer un paro, un alto, sí o sí. Y ser abiertos y sinceros con Dios. Señor, tengo miedo. No debo tenerlo, porque yo tengo que tener este temor tuyo. Pero tengo miedo de esa circunstancia. Tengo miedo de esto. Y Dios va a entender y va a escuchar nuestra oración y nos va a llenar. Pero necesitamos abrirle la puerta para que Él entre. No darnos la de, no necesitamos de Dios. No, Señor, yo estoy bien. Honestos con Dios. Señor, el gozo es el estandarte del Evangelio del Señor Jesucristo. Sin el gozo, dice la Escritura en Hebreos, Él no hubiera podido llegar a la cruz, porque dice la Escritura que Él estaba viendo lo que el gozo de lo que estaba haciendo le iba a producir. Sin gozo es imposible que nosotros alabemos, adoremos, busquemos, confiemos y esperemos en Dios. La circunstancia dice que hay que tener miedo, hay que tener temor. Y Dios dice, cree en mí. Y de tu interior, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Y los ríos tienen que venir y llenar y arrasar toda la basura que quedó en las cuevas, en las cavernas. Tiene que venir como un tsunami que inunda, que no deja absolutamente nada quieto en el camino, que limpia. Como todos queremos que sean nuestras arterias totalmente limpias. ¿Cierto? Y para eso se consumen cosas, para adelgazar la sangre, para que el colesterol malo se desaparezca o se disminuya, porque se necesita limpiar. Bueno, nosotros hablamos de limpiar, pero para llenar. Dios nos limpia para llenarnos. El miedo no es nuestro mejor consejero. Miedo ni a una cosa y mucho menos a alguien. Porque Dios nos llama a tenerle a Él, a Dios, respeto de lo que Él ha prometido darnos a nosotros. No es el miedo lo que Él nos promete. Dice, estábamos leyendo en el 19, miren lo que dice Elías, responde, leamos de nuevo el 9 para contextualizar con el 10. El 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y me obliga a otra pausa aquí.
Porque la pregunta es, que Dios nos hace, es, ¿qué haces aquí, Andrés, primera persona? ¿O qué haces aquí, Marco? ¿Qué haces aquí, Alicia? ¿Qué haces aquí en esa cueva? Tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿y qué respuesta le daríamos a Dios? Porque en ese caso la Escritura dice que Elías estuvo ahí una noche, no más. Gloria a Dios, y la cueva fue cavada solamente para una noche. Me recuerda la Escritura, a propósito de cuevas o de cavernas, cuando el Señor muere dice que había una tumba que había sido recién cavada y que fue ocupada por Él. Pero a diferencia de las cuevas en donde los cuerpos Descansa. se descomponían, esta fue llena de la presencia de Dios. Tan iluminado estaba que la Escritura, cuando dice que las mujeres llegaron, se encontraron con seres resplandecientes. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Y Dios le respondió, versículo 10. Perdón, sí, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Me buscan para quitarme la vida. Esto es más o menos como decir: estoy tan desesperado y tan desilusionado de cómo está el mundo en estos momentos, que no tiene esperanza. ¿Para dónde vamos? Que yo prefiero encerrarme en mi miedo y no salir a dejarles saber a los demás que Cristo es la diferencia. Como si le diéramos esa respuesta a Dios. Porque ese era el argumento de Elías. Señor, es que mira, eso es tan podrido, eso es tan mal, que yo preferí meterme en una cueva. Y la cueva no importa que sea temporal, no importa que sea una noche, no importa que esté recién hecha, no deja de ser eso, una cueva. Versículo 11. Miren lo que le dijo Dios a Elías. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Miren ustedes, porque lo significativo es cómo Dios se manifiesta en un silbido. Dice que apacible. Pero también precioso para tener en cuenta es que él iba a encontrar a Dios, iba a ver cómo Dios se manifestaba, no dentro de la cueva, sino por fuera de ella. Salió, dice que salió. Lo primero que Dios le dijo fue: sal de ahí. Y después le dice: ¿qué haces allí en esa cueva? Si tú me estás buscando, si tú me quieres encontrar, si tú quieres que yo actúe en tu vida, si tú quieres que yo te sane, si tú quieres que yo te libere, si tú quieres que yo te hable, que te provea, tienes que salir de donde estás, de esa cueva que creaste en un principio para protegerte, de esa cueva que creaste en un principio para que nada de lo otro te afectara, en esa cueva donde te sentías húmedamente y oscuramente tranquilo, si uno puede decir que se siente bien así. Y Dios está diciendo y nos dice a nosotros: sal de allí. Y la siguiente pregunta que nos hace es: ¿qué haces allí? ¿Qué hacemos encuevados? ¿Qué hacemos encuevados? Nos pregunta Dios. ¿Por qué todavía los frutos se los siguen comiendo los que disocian y los que acusan? ¿Por qué nuestros frutos no pueden continuar lo que Dios ha dicho que tienen que pasar? Y es que se reproduzcan. Porque todavía hay cuevas. Todavía pretendemos llevar el producido de lo que sembramos a guardarlo en nuestro interior. Entonces, imagínese usted, la cosecha, la super cosecha de uvas.
Y dijeron, no, llevémoslo y lo guardamos en la cueva oscura. Pues terminaban borrachos, porque ¿qué podía pasar allá? Que se fermentara la uva nomás. Pero un árbol de uva o una mata de uva no iban a nacer dentro de la cueva, a no ser que existiera un rayito mínimo de luz. Y eso. Nuestros frutos se van a manifestar no en la oscuridad nuestra, se van a manifestar en la oscuridad de afuera, para que sean luz y alumbren el camino de otros y aún el nuestro propio. Dios le estaba diciendo a Elías, ¿qué haces aquí? Y el versículo 14 parece un argumento sólido, como el que tal vez nosotros nos hemos dicho a nosotros mismos y aún a Dios. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces, lo que él estaba diciendo es, lo mejor de todo es encuevarnos. Dios, ¿cómo no voy a estar metido en una cueva? Si mira cómo está el mundo. Mira lo que pasa con los niños, lo que pasa con las niñas, lo que pasa con los adultos, lo que pasa con los viejitos, con las viejitas. Lo mejor es encerrarme. Y Dios diciéndole a Elías, sal de allí. ¿Qué haces allí? ¿Qué haces allí? Allí no me vas a encontrar, le estaba diciendo. Pero él creía que allí era donde debía estar. Porque el ser humano tiende a hacer eso. No importa que el lugar sea oscuro y húmedo, si allí se queda, cree él o ella protegido, prefiere estar allí. Y Dios quiere exponernos, que nos expongamos a su luz, para que seamos limpios, sanos y llenos. Y nos vamos a encontrar con una sorpresa, como la encontró él. Porque la respuesta que le dijo fue, lean por favor el 18, versículo 18. Este es Dios ya cerrando su argumento con Elías. Le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Imagínense, y Elías estaba convencido que él era el único, o sea, lo mejor que podía hacer para salvaguardar la especie profética humana era que él se quedara metido en la cueva. Porque de él iba a salir la semilla que iba a brotar todo. Y Dios le dice, no, hay 7,000 que no han doblado rodillas, no han besado, su boca no ha alabado a Baal. Y están por fuera de la cueva. Están por fuera de la cueva, no están adentro. La presencia de Dios, la libertad de Dios, la provisión de Dios, la vamos a encontrar saliendo de nuestra cueva. Necesitamos ser conscientes de que tal vez, solo tal vez digo, tengamos esos espacios que hemos cerrado por conveniencia, para evitar dolor, o simplemente porque nos acostumbramos y nos sentimos cómodos. Es momento de chequearnos qué cosas de nuestra vida todavía persisten, a pesar de que ya sabemos que somos llenos de la presencia de Dios. A pesar de que ya sabemos de que hemos sido liberados. Pero hay cosas que todavía persisten. Qué duro es luchar contra esas cosas. Pero no es dentro de la cueva que las vamos a sacar. Necesitamos que la puerta de esa cueva se quite. Necesitamos darle acceso a Dios para que Él llene con su luz la oscuridad, ojo, que tal vez nosotros mismos hemos construido. Es momento de revisar por qué nuestros frutos pelechan, brotan, pero no producen más frutos. Y hablo no de predicar la palabra, gloria a Dios por ese evangelismo. Hablo de los frutos que dan cuenta de lo que ha tomado lugar en nuestras vidas. Y no pongo en ningún momento en duda de que nosotros opera Dios y que ha tomado el control de nuestras vidas. No lo pongo nunca en duda. Lo que tenemos que revisarnos es qué ha pasado con los frutos que esa llenura produce en nosotros. Y por qué cuando están saliendo aparecen los depredadores, los acusadores o los disociadores y se comen el fruto. Y casi que vuelve el círculo otra vez vicioso.
a volver a sembrar. Entonces uno se guarda, se cuida. Yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Gracias porque me liberaste. Y pasa una semana y se siente, uy, lleno y gozoso. Y pasan 2 y ahora sí. Y resulta que en la tercera pasó algo y se le salió el monstruo. Y me dice, pero ¿cómo es posible? Si yo he estado todo el día en comunión, he estado orando. Porque es que hay algo que todavía detiene que esa luz llegue a donde Dios quiere liberarnos. Mientras eso no lo entendamos, mientras eso no lo admitamos, vamos a tener la postura de Elías, creyendo que como estamos allí, es que Señor, si yo no hiciera esto, te cuento. Qué lío que tendría la humanidad. Eso era lo que le estaba diciendo Elías. Y hay veces con Dios nos encontramos en esas circunstancias. No se lo decimos de manera abierta, pero nuestra actitud sí. Si yo no fuera como soy, si yo no hablara como hablo, si yo no dijera lo que digo, si yo no actuara como actúo, las cosas no serían, no tomarían lugar. Ojo con eso. Frutos. La Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos nuestros son buenos. No estoy poniendo en duda en ningún momento que nuestros frutos sean malos. Lo que estoy proponiendo, lo que estoy planteando es que tenemos que permitir las condiciones para que el fruto produzca la semilla, no solamente para que brote el verdor de la rama. Qué lindo que uno diga, ay, mira el mango tan lindo, el mango tan lindo. Y 200 años y ese mango tan lindo. ¿Y qué? ¿No esperábamos que pudiéramos comer un mango alguna vez de ese árbol? Porque si no, pues a sembrar cilantro salvaje. Y eso no es para nada lo que Dios espera de nosotros. Dios quiere que veamos frutos. Miren ustedes lo curioso, no solamente Él, porque Él sabe lo que puede producir dentro de nosotros, pero Él quiere que nosotros veamos frutos también. Y que nos demos cuenta de que hay otros interesados en querer venir a robarnos. Y que esos otros no siempre están por fuera. Por eso Él nos dice, sal de allí. ¿Qué haces allí adentro? ¿Qué haces encuevado o encuevada? Sal de allí. De aquí yo toco a la puerta y llamo, dice Apocalipsis. Y si ustedes leen ese versículo con detalle, se darán cuenta de que Él está hablándole a sus hijos, a la iglesia. Ese no es un versículo para los inconversos, es un versículo para los creyentes. Dios tocando a la puerta. Permitámosle, Señor, que su luz ilumine cualquier sitio oscuro que en nuestra vida pudiese haber existido. Medítelo con Dios. No tiene que ser en un día, en una hora, pero ábrase la posibilidad. Señor, todavía tengo cuevas en mi vida. Yo mismo no lo sé. Pero la Escritura dice, con esto voy acabando, que engañoso es el corazón del hombre. O sea que, aunque uno mismo diga, no. La Escritura nos dice, el que esté firme, tenga cuidado de no caer. ¿Y cómo es la mejor manera de estar firme y tener cuidado? Pues estar atento. No hay nada mejor que cuando un cuarto o una habitación o una casa ha estado cerrada por mucho tiempo, ¿qué es lo que instintivamente uno llega a hacer? Abrirla. ¿Cierto? Porque lo que todo el mundo dice, que circule el aire. Pero lo primero que tiene que pasar es que nosotros abramos para que entre, se ocupe de nosotros y nos llene. Y entonces nuestros frutos van a permanecer. Amén. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Señor, tú eres quien llena, quien sana, quien libera, quien provee. Todos aquellos espacios de nuestras vidas que se convirtieron en cuevas, Señor, que han sido oscuros, que han sido húmedos, en donde tu luz no llega, Señor. No porque no pueda llegar, sino porque tú esperas que nosotros abramos la puerta, Señor. Enséñanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Enséñanos las cuevas que hay dentro de nosotros. Permite que seamos y que las podamos exponer a tu luz
para que los frutos que tú has puesto dentro de nosotros puedan permanecer y puedan producir más frutos, Señor. Perdónanos si hemos mantenido puertas cerradas para que tú no ingreses a nosotros. Perdónanos, Señor. Sánanos de eso. Libéranos. Y devuélvenos, Padre, el gozo de tu salvación, el gozo de tu provisión, el gozo de tu protección, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.